Hola chicos y chicas, una vez que ya hemos realizado nuestra entrevista y recolectado todos nuestros datos mediante la anamnesis, llegó el momento de redactar la historia clínica. Recordemos su definición. Es el documento e instrumento mediante el cual se ha transcrito, recogido y reflejado datos vinculados a la salud de un paciente. En otras palabras, vamos a realizar la síntesis de la información obtenida en la anamnesis de una manera más estructurada y sistemática, para realizar la comprensión de la historia del paciente a otro profesional de salud mental. Muy bien, ahora se hará un ejemplo de redacción de historia clínica. En este caso de Hugo Rosales Martínez. En este primer apartado de datos generales se colocará nombres y apellidos del entrevistado, Rosales Martínez Hugo. Los apellidos serán escritos con mayúscula, Rosales Martínez. Y esto cumplirá tanto para el entrevistado, el entrevistador, que en este caso entrevistadora, Arenas Rojas Fiorella, y la informante, que en este caso es la madre, Martínez Clemente María. Respecto a la edad, se colocará en años y meses, en este caso 8 años y 10 meses. Respecto a las fechas, se colocará de manera corrida y sin guión, en este caso 15 de agosto del 2012. Y respecto al grado de instrucción, se colocará de manera nominal, en este caso tercero de primaria. En el siguiente apartado de motivo de consulta, hay que tener en cuenta que un motivo de consulta real va a permitir al psicólogo conocer la razón por la cual el paciente o cliente llega al consultorio psicológico. En este caso, por motivo práctico del curso, colocaremos lo siguiente: la elaboración de una historia psicológica para la práctica de Psicología Evolutiva 1, ese es nuestro curso, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahora, en el tercer apartado, de la definición y el análisis de la conducta, es donde el entrevistador, es decir, nosotros, debemos considerar qué debe mejorar nuestro entrevistado, en este caso nuestro niño. En este ejemplo se colocó: la progenitora refirió que Hugo no se comporta como un niño de su edad, sino como alguien menor porque hace berrinches, se tira al piso y golpea sus puños y pies contra la pared, puesto que quiere estar junto a ella a pesar de que la madre tiene que ir a trabajar o ir a lugares donde no puede llevarlo. Además, cuando se le explica el motivo y el por qué no puede ir, muestra incomprensión y mantiene esas conductas realizadas antes de la explicación. En la primera línea podemos observar que está escrito: Hugo no se comporta como un niño de su edad, y está escrito entre comillas. Esto es lo que la madre mencionó en el anamnesis. Lo hemos escrito tal y como la madre lo mencionó. Si ustedes quieren escribirlo, cierta frase que la madre mencionó, lo pueden hacer y lo hacen entre comillas, ¿sí? Luego, en la segunda línea observamos que dice: porque hace berrinches. Si nos damos cuenta, es una conducta que nos hace interpretarlo de múltiples maneras. Por ejemplo, si alguien te dice hace berrinches, uno puede interpretar, ¿no? Puede romper las cosas, puede llorar desconsoladamente cuando no le dan un dulce o la comida que él prefiere. También tirarse al piso, ¿no? Golpear. Entonces, acá se ha especificado: se tira al piso y golpea sus puños y pies contra la pared. Esta acción se llama operacionalizar. Es de una conducta general describirla de manera más específica. La operacionalización también va a permitir que si otro psicólogo lee nuestro informe, lo puede entender. Entonces, es muy importante realizar la operacionalización en la definición y análisis de la conducta. También tener en cuenta colocar con quién realiza esta acción. En este caso se puso junto a ella, con la madre. De esa manera estaríamos redactando correctamente nuestra definición y análisis de la conducta. Muy bien, ahora vamos a ver cómo realizar el apartado de observaciones generales y de la conducta. Cabe aclarar que este apartado no está en el ejemplo que la profesora subió al Classroom. Sin embargo, nosotros, sus ayudantes de práctica,
vimos necesario incluirlo en la historia clínica que tú vas a realizar, ya que vas a ver este apartado en toda tu carrera de psicología. Entonces, muy bien, vamos a empezar a leer el ejemplo. Hugo es un niño de contextura gruesa y estatura acorde a su edad de 8 años. Tiene cabello lacio, una tez trigueña y facciones suaves. Un aspecto resaltante de su rostro son los lentes que usa. Debido a la medida que presenta, es más sencillo notar sus ojos y hacia dónde dirige la mirada. En este primer párrafo vemos que describe las características externas del sujeto evaluado, sin perder nunca la formalidad. Veamos el segundo párrafo. Durante la entrevista se mostró nervioso por momentos, lo que se vio reflejado en el jugueteo con sus manos, así como en el desvío de la mirada cuando se le realizaron preguntas relacionadas a lo académico. Mostró ansiedad al mencionar su dificultad para exponer o presentarse frente a otras personas. En ese párrafo vemos que describe cómo la persona se desenvuelve solo durante la entrevista. Vemos aquí que menciona que se mostró nervioso y mostró ansiedad. Cabe resaltar que ese término, se mostró nervioso, está operacionalizado. Vamos a ver por qué. Si nosotros hubiéramos puesto solamente durante la entrevista se mostró nervioso, por la palabra nervioso podemos entender muchas cosas. Sin embargo, cuando menciona que se mostró nervioso, ya que jugueteó con sus manos y desvió la mirada cuando le realizaron ciertas preguntas, está definiendo a qué se refiere por nervioso en este contexto. Muy bien, vamos a pasar al tercer párrafo. A lo largo de la entrevista, Axel se mostró participativo y comunicativo, respondía más a lo que se le preguntaba e incluía anécdotas y recuerdos. Expresó curiosidad respecto a su hermano y el hecho de que tuviese otro padre, mas no mostraba incomodidad. Por lo general, hablaba despacio y cuando se le hacían preguntas más personales, bajaba el tono de su voz, incluso cuando estábamos solos en la sala. En ese tercer párrafo vemos que describe cómo el participante ha colaborado durante la entrevista. Se muestra que describe que Hugo se mostró participativo y comunicativo. De esta manera también hubiéramos podido poner que se mostró tímido y reservado. Depende de cómo nosotros veamos que nuestro paciente se desenvuelve durante la entrevista. Y bueno, en síntesis, todo lo que debemos poner en este apartado son las características externas y cómo se desenvuelve el sujeto durante la entrevista. Muy bien, ahora que ya hemos visto cómo poner los datos generales, identificar el problema que puede tener nuestro entrevistado y observar sus conductas que desarrolla durante la entrevista, vamos a ver la parte que muchos de ustedes han estado esperando y probablemente estén viendo este video. Vamos a ver cómo vamos a volcar los datos de nuestra anamnesis hacia nuestra historia clínica. Cómo lo vamos a sintetizar de una buena manera. Y vamos a verlo justo ahora. Antes de empezar, quiero aclarar que escogimos el apartado de independencia personal, que básicamente trata sobre los logros y el autocuidado que tiene el niño en su hogar. Entonces, muy bien, como ustedes podrán ver en mi pantalla, en la parte izquierda tengo la anamnesis y en la derecha tengo la historia. En este apartado, en la anamnesis consta de 7 preguntas, sin embargo, todas ellas vamos a sintetizarlas en un pequeño párrafo a modo de prosa en la historia clínica. ¿Cómo lo hacemos? Ahora vamos a verlo. Vamos a leer primero la pregunta con que comienza en la anamnesis, que es: ¿su hijo hace mandados dentro del hogar, fuera del hogar? A lo que la madre contesta: sí, por ejemplo, aquí abajo. Si baja, yo a veces no quiero que vaya solo, porque aún está pequeño pues, pero su papá me dice que lo deje, para que aprenda. Pero es muy diferente no, ella sola se me sale a veces, un día estaba buscándola y nada de rastro de Vale por la casa. Resulta que se había salido, había bajado las escaleras y todo estaba abajo casi por la vuelta de la... Muy bien, entonces vemos que la anamnesis, como ustedes ya saben, está descrita tal cual el entrevistado brindó los datos. Ahora, para volcar esa información a la historia clínica hay que tener en cuenta y debemos saber discriminar muy bien qué información es relevante y cuál no. Por ejemplo, si ustedes pueden visualizar aquí en la historia clínica, toda esa primera pregunta la he sintetizado en solamente 1 línea y media. Todo lo que acabo de leer de la anamnesis sintetizado en la historia clínica está de esta forma.
La madre refiere que aún está muy pequeño para salir muy lejos de su hogar, mientras que su padre considera que debe ir aprendiendo. Si ustedes comparan la pregunta 1 con la historia clínica, van a ver que es lo mismo, solamente que está en prosa. Y he omitido la información que no es muy relevante para la historia clínica del pequeño Hugo. Entonces, muy bien, leamos la segunda pregunta de la anamnesis. ¿Aproximadamente a qué distancia puede desplazarse su hijo lejos del hogar él solo? Muy bien, esa es un poco más pequeña que la primera pregunta, sin embargo también vamos a discriminar qué información es relevante y lo vamos a volcar a la historia clínica. En este caso, esta pregunta 2 se encuentra en esta parte de la historia. La madre menciona, además, que lo máximo que ha llegado a salir Hugo es a la tienda de la esquina de la vuelta de su casa. Leamos la pregunta 2 de la anamnesis. Dice: una cuadra nomás. No lo mando más lejos porque es peligroso, pues a lo mucho lo mandaré para que compre algo en la tienda de abajo o de la vuelta, no más allá. Si comparamos, vemos que técnicamente es lo mismo, solamente que está escrito a modo de prosa y sintetizado. Lo mismo sucede con la pregunta 3. Toda la pregunta 3 se encuentra en esta parte. Como vemos, al seleccionar la información que de verdad es relevante, vamos a sintetizar mucha información. Por ejemplo, se traslada a su hijo solo de algún lugar a otro y responde: ¿algo así como al colegio o al mercado? No, yo no lo llevo yo lo llevo al colegio porque está aquí cerca de unas cuadras, pero solo no lo dejo porque uno ya no sabe, pues cada loco que hay suelto. Que se traduce, como ya les leí, a la historia clínica, que es y que él es quien lo traslada hacia su colegio. De esta manera vamos a continuar hasta la pregunta 7 y vamos a redactarlo en forma de prosa, sintetizando la información relevante y volcándolo a nuestra historia clínica. Algo muy importante que hay que rescatar de esta parte es que este ejemplo pueden utilizarlos ustedes para guiarse y completar todas las áreas de su historia clínica. Además, para que ustedes puedan visualizar más a fondo, pueden pausar el video y revisar cada detalle y comparar el anamnesis con la historia clínica que hay en ese ejemplo. Muy bien, una vez que ya hemos aprendido a cómo sintetizar los datos de la anamnesis a la historia clínica, vamos a mencionar algunos datos para tener en cuenta para que nos ayude a hacer una buena y correcta redacción en nuestra historia clínica. Para ello vamos a mencionar 3 puntos clave. El primero es que siempre la escritura de la historia clínica tiene que estar en tiempo pasado y en tercera persona. En segundo lugar, siempre debemos apoyarnos de verbos como refirió, manifestó, indicó o mencionó. En tercer lugar, cada vez que queramos poner una cita textual, o sea, poner tal cual indicó la madre o el evaluado, vamos a ponerlo entre comillas. ¿Te resulta un poco confuso lo que te estoy diciendo? Muy bien, vamos al ejemplo de hace un momento. A independencia personal. Vamos a analizar la primera línea. La madre refiere que Hugo aún está muy pequeño para salir muy lejos de su hogar. Vamos a ver si cumple con los 3 parámetros establecidos. El primer punto. Tiene que estar en tiempo pasado y en tercera persona. Vemos que en tercera persona sí está porque se refiere a la madre. Sin embargo, no está en tiempo pasado, porque ahí se refiere. Entonces vamos a cambiarlo. Refirió que Hugo aún está muy pequeño. Muy bien, ahí cumplimos el primer punto. Segundo punto. Siempre apoyarnos de verbos como refirió, manifestó, etc. Por ejemplo, el verbo refirió está bien, pero si yo deseaba, podría cambiarlo por mencionó, manifestó o indicó. Quedémonos con refirió. Muy bien, ahí cumplimos el segundo punto. Y como tercer punto, dice que cada vez que necesitemos poner algo tal cual lo pone en el anamnesis, lo pongamos entre comillas. Cuando pongo está muy pequeño, es exactamente como mencionó la madre en la entrevista. Así que lo voy a poner entre comillas. Aquí se ve otro ejemplo. Además que lo máximo que ha llegado a salir Hugo es a la tienda de la esquina a la vuelta de su casa. Esta parte que dice la tienda de la esquina a la vuelta de su casa es algo que mencionó la evaluada, tal cual, y lo hemos puesto acá. Por eso debemos ponerlo entre comillas. Muy bien. Y bueno, esos serían los 3 puntos importantes para tener en cuenta
para que nos ayude a tener una óptima redacción de nuestra historia clínica. Cómo a realizar la síntesis de la información de la anamnesis en un área respectiva para completar así nuestra historia clínica, ¿no? De esta manera en la cual hemos sintetizado esta pequeña área como ejemplo, vamos a realizarlo igualmente en el área de psicosexualidad, de historia escolar, experiencia laboral, etcétera, ¿no? Actitudes de los padres, opinión de los padres, antecedentes familiares y descripción del ambiente. Como ven, yo he completado, o en este caso estoy especificando, o he descrito en dos áreas, ¿no? Opinión de los padres y actitud de los padres. Tal vez se pregunten por qué. Bueno, esto tiene una importancia y lo vamos a ver a continuación. Vamos a ir ahora a conclusiones. ¿Qué son las conclusiones? Las conclusiones van a ser las ideas, o en este caso las premisas que yo lo voy a sacar a partir de la relación, o mejor dicho, en este caso los párrafos, ¿no? Los párrafos o las oraciones que van a salir de la relación entre la conducta problema o conductas problemáticas que refiere el informante o el informante y durante la entrevista las áreas que yo considere que mantienen o han dado origen a estos problemas que menciona la madre, ¿no? O algún otro problema que yo me he dado cuenta o que he podido observar durante la entrevista, ¿no? O la información que me han brindado. Por ejemplo, en el caso de Hugo, del pequeño Hugo, la madre nos comenta que en sí él mantiene conductas de berrinche. Entonces, esto lo hemos podido observar en la definición y análisis de la conducta, ¿no? La misma progenitora refiere de que uno se comporta como un niño de esa edad, sino como alguien menor porque hace berrinches. Recordad siempre esta cuestión de operacionalizar, como ya hemos visto. En este caso se tira al piso, golpea sus puños y pies contra la pared, ¿no? Operacionalizar siempre los términos. Igualmente en la conclusión, si yo refiero berrinches, tengo que especificar a qué me refiero con berrinches, ¿no? Golpear con sus puños la pared y tirarse al piso, ¿no? Se tira al piso. Bien, ya operacionalizado, también igualmente tengo que explicar en qué situaciones se presenta. Bueno, se presenta cada vez que su madre tiene que ir a trabajar o a lugares donde no puede llevarlo. Bien, acá solamente descrito la conducta. Ahora viene lo divertido, por así decirlo, ¿no? Donde vamos a sacar nuestra habilidad de investigador. El debido. El debido me va a tratar de explicar por qué es que se mantiene estas conductas de berrinche. En estas cuestiones hemos explicado por qué se mantiene. Debido a las inadecuadas pautas de crianza y falta de tiempo de los padres hacia él. Ahora, ¿de dónde hemos sacado estos términos? ¿De la nada, del aire? ¿Nosotros hemos concluido eso? No. Toda conclusión va a partir de las conductas y el área. Entonces, ¿de dónde he sacado estas dos premisas? Inadecuadas pautas de crianza y falta de tiempo. Bueno, como verán, cada uno tiene su colorcito, ¿no? Las inadecuadas pautas de crianza está de gris y lo podemos encontrar aquí, en el área de actitud de los padres. Vamos a leer un poquito esto. La madre mencionó que con hablarle bonito no entendía, así que alza la voz y por último utiliza castigo físico como el jalón de cabello. Otra forma de castigar es retirándole el celular o la televisión. También le prohíbe salir a jugar. Entonces, en todas estas acciones o toda esta forma en la cual la mamá trata de regular las conductas del pequeño Hugo, lo vamos a llamar pautas de crianza. Pero como hemos visto, esto va a generar perjuicios al pequeño Hugo. Y lo vemos a continuación. La reacción de Hugo es llorar, gritar y mencionar que no lo comprende. Entonces, como hemos visto que esto va a generar, lo vamos a llamar inadecuadas pautas de crianza, que van a permitir que yo no corrija las conductas de berrinche. Estoy generando otros efectos, como es el llorar o gritar, pero no corregir la conducta de berrinche, o al menos directamente. Entonces, esta cuestión la hemos sacado del área de actitud de los padres. Ahora vamos a ver falta de tiempo de los padres. Como ven, está de verdecito y así que vamos a ir al área que está de verdecito, que es opinión de los padres sobre el comportamiento del hijo. Vamos a leer qué dice aquí. La madre manifestó que sí trata de darse el tiempo para el cuidado de Hugo. Y aquí viene lo importante, pero le resulta complicado, porque también tiene que cuidar a los hermanos de esto. Como vemos, la madre intenta darle el tiempo, pero ella considera que en sí el tiempo que le dedica no es el suficiente, ¿no? Porque también tiene otras obligaciones, en ese caso es el cuidar a los hermanos de Hugo.
Y es por eso que no le dedica tanto tiempo o la atención debida a Hugo. Y esto podemos verlo también porque Hugo, con sus conductas de berrinche, trata de que su madre no se vaya al trabajo o trata de estar siempre a su costado de ella, como una forma también de querer llamar la atención de esta. Entonces, estas dos cuestiones de estas dos áreas, tanto la inadecuada pauta de crianza como la falta de tiempo de los padres hacia él, me van a permitir explicar con este debido que se mantenga las conductas de berrinche, ¿no? Algo muy importante. Como hemos visto acá solamente hay una conclusión, pero entonces se preguntarán, ¿en mi trabajo también solo debe haber una conclusión? No. Puede haber 1, 2, 3. Lo recomendable es que haya más de 2 o 3. Porque este es un ejemplo nada más. Cuando salgan y revisen los casos, van a ver que las conductas problemáticas pueden ser más de una. O a veces es esa una, pero hay muchos factores. E inclusive dentro de la entrevista vamos a encontrar otras cuestiones que tenemos escondidas. Por ejemplo, otra conclusión que podemos haber dado es la cuestión del efecto que genera esos castigos, ¿no? El llorar y gritar y mencionar que no lo comprende. La incomprensión que siente Hugo por parte de la forma en la cual corrige la madre. Eso podría haber sido otra conclusión, pero vamos a trabajar solamente con esto, para efectos prácticos. Bueno, finalmente ya hemos descrito, hemos explicado por qué es que se mantiene esta conducta y nos quedamos ahí. Y la respuesta es no. Hay que hacer algo. Y es por eso que van a salir o surgir las recomendaciones. Las recomendaciones van a ser esas sugerencias o esas pequeñas pautas que le vamos a mencionar. En este caso puede ser para el pequeño o puede ser hacia los padres. Recuerden que tanto pequeño, en este caso el hijo o la hija, como también los padres, se va a tratar de generar efectos positivos, ¿no? Para reducir esas conductas problemáticas. Y si vemos algún área en específico durante la historia clínica que necesita trabajarse, igualmente, ¿no? En esta ocasión, la idea es que ante una conclusión haya su recomendación respectiva, ¿no? Si tengo un ejemplo, 3 conclusiones, como mínimo tienen que haber 3 recomendaciones, como mínimo, y así. En este caso, ante la conclusión o la única conclusión que he planteado, vamos a recomendar 2 cuestiones. Vamos a recomendar 2 cositas. Ahora, ¿cómo formulo una recomendación? Con una simple formulita que le voy a enseñar a continuación. La formulita es ¿qué voy a recomendar? ¿Para qué voy a recomendar? En este caso sería el objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué quiero recomendar ello? ¿Y a quién le voy a recomendar? Al hijo, a los padres, etc. Primera recomendación. Vamos a leer. Inscribir a los padres a un taller para aprender sobre estrategias de crianza. Fácil. ¿A quién estoy recomendando? A los padres. ¿Qué les estoy recomendando? Que asistan a un taller de estrategias de crianza. ¿Con qué objetivo? Bueno, aquí explícitamente se menciona para aprender esas estrategias de crianza que sean más óptimas para el pequeño Hugo y que generen la menor cantidad de efectos negativos o perjudiciales para Hugo. Y la segunda y última recomendación es establecer reglas y acuerdos de crianza junto al menor para que éste se sienta cómodo y pueda expresar sus opiniones, ¿no? En este caso, ¿qué estoy recomendando? Estoy recomendando que se establezcan o que establezcan los padres reglas y acuerdos de crianza junto al menor. ¿Para qué? ¿Cuál es mi objetivo? Para que en este caso, el pequeño Hugo se sienta cómodo y pueda también expresar sus opiniones, ¿no? En este caso, ¿a quién? Bueno, implícitamente se le está recomendando a los padres. Pero la sugerencia es que también se especifique a quién se está recomendando, ¿no? Y esa sería la cuestión. Y bueno, y por último, la firma del entrevistador, ¿no? Recordar algo muy importante. Hasta este momento aún somos estudiantes y no podemos derivar a un psicólogo o decir que tal persona tiene un trastorno o no. Aún no estamos capacitados, aún no tenemos la experiencia para poder diagnosticar algo o decir algo tan importante, ¿no? O algo tan significativo que puede ser para la persona. Por ahora solo son sugerencias, solo son recomendaciones que pueden seguir a los padres y tratar de que sea lo más beneficioso tanto para los padres como para los hijos. Bueno, espero que esto haya quedado muy en claro. Ya hemos podido terminar por fin nuestra historia clínica y nos ayudarían con una manito arriba y espero que les haya gustado mucho la explicación. Con nosotros será hasta la próxima.
a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time.